Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tú nos guías con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquí estamos, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más, Señor, tu carácter, tu personalidad, Señor. Queremos tener una relación personal contigo, Señor, donde tú nos hablas y nosotros te hablamos, Señor. Y nosotros te obedecemos también, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor, y muéstranos, ¿no?, tu voluntad perfecta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 16. La iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. En nuestro último estudio del libro de Hechos, precisamente en el capítulo 16, vimos cómo Pablo y su equipo misionero, ya sabemos que eran Pablo y Silas, Timoteo, a quien recogió en el camino, y ahora también el doctor Lucas, que más tarde va a ser el apóstol Lucas, el que escribió este libro, inclusive, ¿no?, el Evangelio de Lucas. Pero Pablo tuvo una visión en Troas, después de que le cerró la puerta del Espíritu Santo en dos lugares en Asia Menor. Llegaron al puerto de Troas y de ahí navegaron desde el continente de Asia, Asia Menor, hasta el continente europeo, ¿no? Y terminaron desembarcando en Samotracia. Y ahí se quedaron a pasar la noche. Y al día siguiente salieron rumbo a Neápolis, que era el puerto que conectaba con Filipos, ¿no? Caminaron a Filipos unos 16 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y ahí se quedaron un tiempo, ¿no? Pero algo interesante de todo esto es que hablábamos en los estudios anteriores que Pablo estaba orando por el cuándo, el cómo y el dónde, ¿no? Y el Espíritu Santo ya le había cerrado la puerta 2 veces. Y él lo insistió. Él continuó moviéndose. Y entonces aquí vemos a Pablo que finalmente, Pablo y su equipo misionero, ahora sí estaban donde Dios quería que estén. En otras palabras, donde el Señor los había llamado a servir. Macedonia. Y vimos aquí que el dónde ya estaba prácticamente resuelto. Y que ahora faltaba el cuándo y el cómo. Y vimos también que Pablo no perdió el tiempo. Él inmediatamente se empezó a mover, predicando el Evangelio de Cristo por donde iba. Hasta llegar al puerto de Neápolis, ¿no? Y de ahí a la ciudad de Filipos, y es ahí donde tuvieron su primera cita divina. Es ahí donde tuvo su cuándo y su cómo. Y acordémonos que el cuándo y el cómo no termina, no es solamente una vez, es constante. Y dice el texto que ese sábado salieron, ya estando en Filipos, salieron a las afueras de la ciudad y se fueron a orar por la orilla del río. Hemos tenido la bendición de estar ahí y ver el lugar donde inclusive salieron a orar. Y ahí inclusive se pusieron a conversar con unas mujeres que se habían reunido. Y una de ellas se llamaba Lidia. Y ella, dice la palabra, que adoraba a Dios, ¿no? Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Y mientras escuchaba mientras escuchaba a Pablo, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Todo esto el autor, Lucas, lo define de esta manera para entender esta cita divina y para entender también quién era Lidia. Vendía telas de color púrpura, por lo tanto en ese tiempo era una mujer que tenía mucho dinero, era una persona millonaria. Iglesia, lo que tenemos que entender es que Dios ya había orquestado el cuándo y el cómo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros estamos preocupados del cuándo y el cómo. Pero Dios está trabajando detrás de las cortinas y está haciendo una obra que nosotros ni cuenta nos damos. Él ya había orquestado el cuándo y el cómo, de tal manera que Pablo fuera a Filipos, de ahí fuera al río a orar, se encontrara con este grupo de mujeres judías que estaban orando, y entre ellas estaba Lidia. Iglesia, esto quiere decir que esta mujer
vuelvo y repito, no era cualquier mujer. Era una mujer que tenía dinero y era muy influyente en esta ciudad. Conocía a muchas personas. Y cuando el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo, ella recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y dice el texto que cuando ella fue bautizada con su familia, le hizo a Pablo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y fueron persuadidos de hacerlo. Ellos aceptaron la invitación. Lidia era una mujer influyente, una mujer que conocía a muchas personas. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros que vivimos en Cajabamba conocemos a un montón de personas en esta ciudad? Trabajamos con un montón de personas. Vamos a comprar a la caserita, conocemos a la caserita, conocemos a la profesora de nuestros hijos, conocemos a mucha gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Y a cuántos de ellos nosotros influimos con la palabra de Dios? ¿A cuántos de ellos nosotros les hemos dicho, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo creo en el Señor Jesucristo, yo tengo una relación personal con el Señor? Esta mujer, Lidia, inspirada por el Espíritu Santo, invitó a Pablo a su casa. Porque ella quería escuchar más de la palabra de Dios. Ella quería que sus familiares y amigos escucharan también y fueran salvos. Lidia fue la primera convertida en Europa. Y fue en su casa precisamente donde se formó la primera y una de las más importantes iglesias cristianas de Europa. Una persona, solamente toma una persona. Mi pastor siempre decía, Juan, de uno en uno. No te afanes en querer llegar a un montón de gente. Agarra a una persona, predícale a esa persona, disipula a esa persona. Pero antes de que Lidia se convirtiera, como fue demostrado en el bautismo, es importante entender que el Señor fue el que abrió el corazón de ella para recibir y aceptar el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo que fue predicado de parte de Pablo. Dice el texto que el Señor le abrió el corazón. Iglesia, esto nos muestra, y lo dijimos creo la semana pasada, pero esto nos muestra que es un trabajo que Dios tiene que hacer para aquellos que oyen el mensaje de Cristo, crean. El libro de Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pablo y su equipo obviamente aceptaron la invitación porque era una puerta grande que el Señor estaba abriendo para que otros sean salvos. Así que ellos aceptaron la invitación y decidieron quedarse ahí, en la casa de Lidia, por varios días, predicando y ministrando a los nuevos creyentes. Y aquí vemos también algo muy interesante, iglesia, que lo dijimos la semana pasada. Lidia fue hospitalaria. Ella invitó a 4 desconocidos, 4 personas que recién conocía, a vivir en su casa. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer eso? Invitar a 4 personas a vivir en tu casa que recién los conociste hace un ratito. Pero ella estaba guiada por el Espíritu Santo que ya vivía en ella y empezó a usar sus recursos para empujar el reino de Dios. Y este acto es un acto y un ejemplo maravilloso. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí y conocí a la familia Ramal y Roger recibió a Cristo, sin conocerme, recién me conocía a Roger. Me dijo, mira, vamos aquí abajo, y me enseñó el primer piso de su casa donde está el garaje. Me dijo, aquí puedes hacer iglesia, me dijo. Recién me conocía, sin embargo el Señor lo usó para plantar esa semilla en mí y esa semilla fue creciendo y efectivamente empezamos la iglesia en la casa de los Ramal por un acto de hospitalidad. Hace poco conocimos a un muchacho colombiano que pasaba por aquí en bicicleta, recién lo conozco, fuimos a la cafetería de Roger, no tenía dónde quedarse, le dije, bueno, quédate.
quédate en la iglesia, porque él acampa, ¿no? Entonces lleva su carpa para allá y acampó allá. Pero sin darnos cuenta, como dice el versículo 13:2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este muchacho colombiano dijo lo mismo. En mi camino desde Colombia, pedaleando, algo que lo hacemos normal nosotros, ¿no? De Colombia hasta aquí pedaleando, ni siquiera era eléctrica, pedaleando, dice que en el camino se encontró con ángeles también. Personas que sin conocerlo le dieron de comer y le dieron hospedaje. Y doy gracias a Dios por ese testimonio, porque dijo, y la mayoría eran cristianos, y yo soy católico. Dije, no importa, no importa. Sin darnos cuenta estamos hospedando ángeles. Iglesia, la hospitalidad bíblica es muy importante en nuestro ministerio, ya que es una forma de representar la bienvenida de Dios a su reino. En otras palabras, la hospitalidad bíblica es dar la bienvenida a otros, ya sean extraños, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, etcétera, en nuestras vidas. La hospitalidad bíblica es compartir nuestros recursos para que otros puedan experimentar la bondad de Dios. Dicho de otra manera, nuestra hospitalidad es una luz constante que ayuda a otros a ver la bondad del Señor. Y esa luz será la que los atraiga a querer recibirlo como su Señor y Salvador. El libro de Juan 8:12 nos dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cerca de donde yo vivo en Estados Unidos, y creo que aquí lo he visto alguna vez también, hay unos reflectores que alumbran el cielo de una manera increíble, ¿no? Y que tú los puedes ver inclusive a kilómetros de distancia. Esta luz atrae a mucha gente a ir al lugar donde viene esa luz, aún por curiosidad, ¿no? Y de la misma manera, la luz que vive en nosotros, si la dejamos brillar, atraerá a muchas personas a Cristo. Ahora, si bien es cierto que esta mujer fue la primera convertida en Europa, podríamos entonces concluir que la visión que tuvo Pablo de que un varón de Macedonia lo estaba llamando fue Lidia. ¿Qué creen ustedes? Quiero dejarles con ese pensamiento. Vamos ahora a leer los versículos del 16 al 18 que dicen, perdón un ratito, que esto me está... Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una mujer esclava, que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Punto 1, si estás tomando nota. El enemigo siempre quiere imitar a Dios. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos una vez más que ni bien ellos empezaron a trabajar, ni bien ellos empezaron a empujar el reino de Dios, el enemigo empezó también a meter su cola. Esta joven esclava estaba poseída por un demonio de adivinación. Dice el texto que con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. ¡Hey! Veo yo aquí en Cajabamba muchos postes donde dice adivino, brujo de la guaringa, te hacemos amarres amorosos, un montón de cosas. Pociones mágicas, etcétera, etcétera. Y ganan mucho dinero.
gana mucho dinero. Esta adivina era una esclava y con su adivinación daba dinero a sus amos, a sus dueños, ¿no? Ahora, recordemos, iglesia, que como los demonios son seres creados, no son dioses, con D minúscula, o sea, no son omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes. Ellos no pueden leer mentes ni predecir el futuro, ojo. Pero sí pueden leer y ver el comportamiento humano, pueden observar a la persona y saber cuáles son sus debilidades y así engañar a la gente y de esa manera robarles dinero. Yo también puedo ser adivinador. Veo que tienes problemas con tu esposa. ¿Quién no tiene problemas con su esposa? Y de ahí se agarran. Oh, bueno, sí, bueno, y empiezan, ¿no? Entonces, ellos no pueden leer tu mente. Pero dice el texto en el versículo 17 que nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Son 10 siervos del Dios Altísimo. O sea, claro, el demonio ya los había escuchado. Y ya sabía perfectamente lo que estaban predicando y lo único que hizo fue imitar, repetir lo que ellos decían. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Un amigo cristiano en Colombia me decía: no digas tus debilidades en voz alta porque te puede escuchar el enemigo. El enemigo ya lo sabe y conoce perfectamente tus debilidades. Lo cierto es que sí, él conoce tus debilidades y de ahí se agarra para tentarte. Y aquí vemos al enemigo tratando de imitar a Dios, predicando el evangelio de Cristo. Parecía como que los estaba ayudando. Parecía como que estaba a favor de ellos. Son siervos del Dios Altísimo. Predican el evangelio de Cristo. Pero en realidad su intención no era la correcta. Su intención era ganar dinero. Y esta joven esclava estaba siendo usada por el enemigo para conseguir su propósito. No nos asombremos, iglesia. Esto mismo sucede ahora en la actualidad con algunos cristianos, incluso en algunas iglesias. Los predicadores son usados por el enemigo con el mismo propósito, solamente para ganar dinero. Y usan la palabra de Dios para manipular a la gente con el temor, con la culpa, con la pena. Que el Señor me ha dicho que voy a manejar un Mercedes-Benz y que el Señor me ha dicho que debo tener un avión para poder llegar más rápido a los lugares donde tengo que predicar. Y que la congregación me lo va a comprar. Y que si no lo hacen, entonces serán castigados por desobedientes. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El día jueves estaba sentado y me llamó una chica que vivió mucho tiempo acá, de Venezuela, y me dice: Juan, estoy yendo a una iglesia, pero no me siento cómoda. Hay pastoras, y yo sé, la palabra de Dios dice que pues no hay pastores femeninos, o sea, no hay pastoras, no existe. Y que la pastora, cada vez que ha tenido hace poco su cumpleaños, todos obligados tenemos que llevarle un regalo. Y si no le llevamos un regalo, se amarga. Y si le llevamos un regalo que no le gusta, te lo devuelve y dice: devuélvelo y tráeme otra cosa. Le digo: voy a decirle a Sandra que haga lo mismo, estamos mal. ¿No? Y que si no somos desobedientes, y que si ya no venimos somos prostitutas, y el pantalón y los aretes y lo mismo del legalismo de siempre. Y yo ya no quiero ir a esa iglesia. Y yo le digo: no vayas, pues, le digo, pero confróntalos también con la verdad. ¿Dónde está eso en la Biblia que dice que la pastora? Ah, no, y el pastor también. Nos vamos de vacaciones en 3 meses
y queremos tener una casa en la playa y ustedes tienen que comprármela. Yo digo, pucha, estoy perdiendo plata. Pablo pudo discernir que era el enemigo tratando de imitar a Dios. Y que estaba usando a esta pobre joven esclava para sus fines. Dice el texto que por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y aquí vemos algo muy importante, que Pablo reprendió al enemigo, al espíritu demoníaco, y le ordenó que salga de ella, pero no lo hizo en su nombre. Él no le dijo, te ordeno que salgas del enemigo, que el enemigo te ordeno que salgas de ella. Ella lo hizo en el nombre de Jesucristo. Y muchas veces también escuchamos a predicadores, especialmente en la televisión, ordenar al espíritu: yo te reprendo y te ordeno que te vayas, y gritan y patalean, como si el enemigo fuera sordo. Primero, que no es bíblico, y segundo, que el enemigo no les va a hacer caso, es más, se va a reír de ellos, porque si tú no lo haces en el nombre de Jesucristo, no tienes poder. Ni los ángeles pueden. Ahora, cualquier poder que se atribuya al nombre de Jesús se origina en la persona de Jesús. Cuando creemos en el nombre de Jesús, estamos confiando en la obra completa de Cristo resucitado en la cruz. Primera de Juan 5:13 nos dice: escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. En el nombre del Hijo de Dios. Jesús no es una palabra mágica. No hay nada especial en el orden de las letras de su nombre. No es un acrónimo. Si Jesús no hubiera sido Dios en persona, que vivió una vida perfecta, que murió por los pecados de todos los que le creyeron y resucitó, no estaríamos hablando de su nombre. Cualquier poder al que accedan los cristianos en el nombre de Jesús proviene de la verdadera fe acerca de quién es Jesús y lo que hace por los pecadores. Siempre oramos por sanación y siempre preguntamos, ¿crees que puede ser sanado? Porque es importante. Pastor, ore por mí para que estoy mal y tengo esto. Ok, pero ¿crees tú que el Señor te puede sanar? Bueno, por si acaso yo ya he ido a la Virgen de no sé dónde, ya he ido aquí, he ido allá y nada. Fe 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Correcto? Entonces, cuando oramos, esperamos que Dios va a hacer su voluntad y le agradecemos de antemano: gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Oramos, Elenita, oramos por Arturito cuando se estaba yendo en la ambulancia rumbo al hospital, porque tenía una fractura en el cráneo. Yo vi la radiografía, vi la raya ahí, y la doctora se alocó y dijo que se vaya ya. Y antes de irse en la ambulancia oramos: Señor, sánalo en el camino, que cuando vaya sea un milagro tuyo. Llegó allá y no tenía nada en la cabeza, ¿o me equivoco? Le hicieron la radiografía y no hay la rayita. Sería que la máquina de rayos X acá tiene un desperfecto. Le dije, no, es un milagro de Dios. Jesucristo lo sanó. Lo mismo pasó con el gringo que se cayó del techo. Brazo fracturado, oramos por él, llegó al hospital, ya no tenía la fractura. ¿Coincidencia? Diosidencia. Amén. Dios está en el negocio de hacer milagros. Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero tienes que tener fe y no solamente creer, sino creerle. Señor, tú puedes arreglar mi matrimonio. Pero bueno, este hombre nunca va a cambiar. No, si tienes fe, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer porque Dios es poderoso y Dios quiere bendecir a sus hijos. Iglesia, si no tenemos fe, no esperamos nada. Y por ende, no tenemos nada.
Pablo tuvo fe en Jesucristo y por eso dice el texto, y en aquel mismo momento el Espíritu lo dejó. No fue en una semana, no fue en 10 días. La gente no se quedó esperando, ¿será o no será? De repente no oramos deberíamos haber orado más fuerte, deberíamos haber golpeado el piso y gritado, Señor, ¿verdad? No, ni bien escuchó el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo se fue, desapareció. Iglesia, cuando tenemos fe y somos guiados por el Espíritu Santo, y hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo, hay poder. ¿Lo creen? Primera de Juan 4:4 nos dice, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes, si ha recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, está en ti, dentro de ti. Tú eres su templo. Dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Iglesia, esta joven estaba poseída por un demonio de adivinación. Algo que como verdaderos cristianos no nos puede suceder. Ojo, ya que como dice el versículo que acabamos de leer, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y lo que este pasaje nos quiere decir es que como cristianos no podemos ser poseídos por ningún demonio, porque Dios está en nosotros y es más poderoso que Él. Y Él no comparte su templo con nadie, menos con el demonio. Y recordemos que nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. Él vive ahí. El libro de 1 Corintios 16:20 nos lo dice. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Por lo tanto, si tú crees que estás poseída, si eres cristiana no lo estás. Pero si tienes dudas de tu conversión, o si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, al final te voy a dar una oportunidad para que estés segura. Te voy a invitar a que lo recibas. Iglesia, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo, el ayudador, viene a vivir en nosotros. En otras palabras, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se convierte en el apartamento de nuestro Espíritu Santo. Él viene a morar, Él viene a hacer cambios. Es como cuando tú vas a un apartamento por primera vez o a una casa y está de color lila por dentro y dices, este color no me gusta, lo voy a cambiar. Lo cambias, ¿no? Pintas, arreglas, le pones los muebles, mueves los muebles para acá, mueves los muebles para allá, este piso no me gusta, lo voy a encerar, lo voy a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Haces cambios. El Espíritu Santo entra a morar en ti y hace cambios en ti. Antes me gustaba tomar, hasta el pulso me tomaba. Viernes, sábado, todos los viernes y sábado era religión, a chupar, ¿no? Teníamos un dicho inclusive, hasta que los perros nos meen, decíamos. Es verdad. Recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu entró dentro de mí, llegaba el viernes y no tenía ganas de tomar. Sábado tampoco. El Espíritu Santo empezó a arreglar ese apartamento dentro y a cambiar los colores y a cambiar lo que me gusta. Esto no te conviene, Juan, vamos a sacarlo. Esto tampoco no te conviene, vamos a sacarlo. Y a veces nosotros insistimos, no, pero así este color me gusta y lo vuelves a pintar otra vez del mismo color. Me agarras otra vez la cerveza. No, que una cervecita nomás, ahora soy cristiano, ya tengo dominio propio. Y son las 6 de la mañana y sigues. ¿No? Tu pasado no te define, pero tampoco no regreses a él para definirte otra vez. Suéltalo. Fiestas de promoción y todas esas cosas justo estábamos hablando. Vienen los amigos y la chupadera y la vaina. Y es ahí donde nosotros damos testimonio de nuestra transformación. Y no tenemos que decir yo no tomo, simplemente ahí nomás, gracias. Pero ¿cómo? Que por aquí, que por ahí. Bueno, lo que va a pasar es lo que me pasó a mí, no te vuelven a invitar. Mi fiesta de promoción, 50 años, yo terminé a los 5 años de edad, por si acaso. Bodas de oro,
Ni se acordaron de mí. ¿Para qué lo vamos a invitar si ese no toma? Si ese no habla lisuras, no cuenta chistes. Antes contaba, pero ahora ya no cuenta nada. Solamente habla de Dios. Ya no te quieren ahí. No te sientas mal. Siéntete bien. Porque eso quiere decir que la luz que brilla en ti los está cegando. Les está molestando. Yo no me siento mal, al contrario, digo, gloria a Dios. Eso no me hace ni más ni menos. Si puedo predicarles, les predico, pero de uno en uno. Veamos ahora los versículos del 19 al 21, que dicen, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, obviamente se asaron, pues, y echaron mano a Pablo y a Silas. ¿Por qué no a Lucas y a Timoteo? Porque Timoteo era medio judío, medio gentil, y Lucas era gentil. Pero ellos eran judíos, aparentemente, pero eran ciudadanos romanos, y más adelante lo vamos a ver. Y como ellos creían que eran judíos, actuaban como judíos, hablaban como judíos, los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Punto 2, si estás tomando nota, el enemigo es el acusador. No nos olvidemos que la palabra dice en 1 de Juan que nosotros tenemos un abogado en el cielo que está sentado a la derecha del Padre. Él es el que nos defiende, pero este es el que nos acusa. El enemigo es el acusador. Él te va a acusar que no eres bueno, que no sirves para nada, que no tocas bien, que no cantas bien, que de repente no soy cristiano, que los amigos no me quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen las presiones, sobre todo en los jóvenes, en los colegios. Y por eso el Señor dice que tenemos que plantarnos bien sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nadie nos va a mover. Él es el acusador, Él es el que te dice que no sirve para nada. Que te cortes. Que tengas relaciones sexuales con cualquiera. Está de moda. Que veas pornografía. Que no eres salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer una lista gigantesca, pero dice el texto que cuando los amos de la joven esclava se dieron cuenta de esto, se amargaron con Pablo y Silas y los agarraron, los arrastraron a la plaza y los llevaron enfrente de sus autoridades y los acusaron. Ahí está el acusador. Los acusaron con las autoridades romanas diciendo, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Iglesia, el enemigo no ha cambiado sus tácticas. Siempre son las mismas. Si no se han dado cuenta, él siempre usa lo mismo. No es creativo. Siempre nos quiere agarrar con la misma vaina. Acusarnos de lo que sea. Y el libro de Apocalipsis 12:10 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este versículo nos muestra que los días del acusador están contados, que cuando Cristo regrese Él será lanzado fuera de este mundo. Pero mientras tanto Satanás es implacable en sus acusaciones, acusa continuamente a los hijos de Dios, odia a Dios y todo lo que de Dios es. Lo que significa que también odia la misericordia y el perdón de Dios extendidos a la humanidad pecadora. Satanás, el acusador, se presenta ante Dios en un intento de disminuir de alguna manera el amor de Dios o la misericordia de Dios. Afortunadamente sus acusaciones contra nosotros caen en saco roto. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Agárrate de ese versículo cuando te acusen.
Me pueden acusar de lo que sea, pero Dios es el que me justifica. Puedes acusarme de lo que tú quieras. Yo estoy limpio. Dios está conmigo. Él pelea las batallas por mí y la venganza es de Él. Y algo que debemos saber, iglesia, es que Satanás, el acusador, no puede hacer nada sin pedirle permiso al Señor. Y muchas veces el Señor lo usa para su gloria. Si recordamos en el libro de Lucas 22, del 31 al 32, dice, Simón, Simón. ¿Se acuerdan de ese versículo? Jesús le está hablando a Pedro. Simón es Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Ahí está hablando de todos los profetas, pero se está dirigiendo a Pedro. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En la versión, en otra versión, la TLA dice, Pedro, escucha bien, Satanás me ha pedido permiso, o ha pedido permiso a Dios, para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Acuérdense que lo hizo con Job y con Jonás también. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos que efectivamente Satanás le está pidiendo permiso a Dios para zarandearlos. A todos, ¿no? Es como cuando tú agarras la arena y empiezas para sacar, ¿no? Para refinarla. Satanás los va a zarandear, los va a mover, le va a poner pruebas difíciles. Y Dios se lo está comunicando a Simón Pedro, pero Dios tenía un propósito al permitírselo. Cuando le dice, pero yo he orado por ti, Pedro, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Dios está permitiendo a Satanás zarandearlos a todos, pero le advierte a Pedro porque quería que su fe sea fortalecida. Primero, de la misma manera, Dios permite que el enemigo nos zarandee porque quiere que nuestra fe sea fortalecida. Desgraciadamente muchos salen corriendo y dicen, no, yo ya no quiero ser cristiano. Pero si tú perseveras, tu fe va a ser fortalecida. Y una vez que tu fe sea fortalecida, podrás fortalecer la fe de tus hermanos en Cristo. Aquellos que hemos pasado por un montón de pruebas difíciles, podemos dar testimonio a otros que están pasando y fortalecerlos para que su fe también crezca. Eso pasa con nosotros. Dios permite que Satanás nos zarandee para que nuestra fe crezca más. Y así, fortalecidos en nuestro caminar con Cristo, y a la vez podamos fortalecer a nuestros hermanos. Iglesia, nuestro Dios no desperdicia nada. Todos conocemos el pasaje donde José, ¿se acuerda de José? Después de la muerte de su padre Israel, sus hermanos asustados de que ahora él sí se iba a vengar de ellos, José les dice a sus hermanos, Génesis 50:20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, ¿no? Lo vendieron, lo metieron en una fosa, vinieron los gitanos, se lo llevaron, fue vendido, Potifar, fue a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Podríamos decir, es verdad que ustedes se dejaron usar por el enemigo. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. ¿Se dan cuenta, iglesia? El enemigo usó a los hermanos para hacerle mal a José. Sin embargo, Dios transformó ese mal en bien para hacer su voluntad. La salvación de mucha gente. Pero no podemos dejar de lado la perseverancia y la fe de José. Que a pesar de todos los sufrimientos que pasó, él nunca se quejó. ¿Han leído alguna vez en la Biblia que José se quejó? Pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué y otra vez me metes en la cárcel? Ya no te quiero, Señor, ya no te voy a seguir. No, él nunca renegó. Él nunca tiró la toalla. Igual que Pablo, él siguió alabando y adorando a Dios. Él perseveró, iglesia. Nuestro caminar con Cristo está basado en la perseverancia. Tenemos que perseverar, porque el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar.
Y es nosotros los que tenemos que perseverar en fe, confiar en el Señor. Santiago 1, del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Imagínense, suena, si eso le cuentas tú a un amigo de tu promoción que no es cristiano, te dices, tú estás loco. ¿Cómo que considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas? Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En Cristo Jesús. José, a pesar de todas las pruebas difíciles a las que tuvo que enfrentarse, perseveró y su perseverancia lo llevó a un feliz término, cuando fue nombrado como el segundo gobernante más poderoso después del faraón en Egipto. Tu perseverancia, tu fe, produce frutos. Tú no tienes ni idea lo que el Señor quiere hacer con tu vida, si perseveras. Él tiene planes mejores y mayores. Él quiere hacer una obra contigo, pero todo está en que tú perseveres y te fortalezcas a través de las tribulaciones. Vamos a leer este último versículo que es larguísimo, este último versículo que son larguísimos. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ese es un cepo, por si acaso. Era un pedazo de madera donde amarraban, metían los pies de todos los presos y los colgaban encima. Para que tengan una idea, ¿no? De repente se produjo un terremoto tan fuerte, dice que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, ¿coincidencia o disidencia? El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. En esos tiempos, si tus presos escapaban, tenías que matarte. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó la herida. Enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Tercer y último punto, aun cuando el enemigo nos acusa, Dios se glorifica. Si perseveras. Todo lo que el enemigo quiso hacer en contra de Pablo y Silas, tratar de pararlos, de predicar el Evangelio de Cristo, acusarlos, hacer que la multitud se amotine, les arrancaron la ropa, los azotaron, les dieron muchos golpes y luego los metieron en la cárcel. Dice el texto que el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ya han visto el cepo, ¿no? Ahí está. O sea que los encadenó de pies y manos, para que no se escaparan ni de vainas. Y aún así, dice el versículo 25, a eso de la medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo? Quejándose. Señor, ¿por qué tú me has hecho esto? Que si te hemos venido a predicar, venimos desde tan lejos, caminando, estamos cansados. No, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, estaban alabando al Señor. Y los otros presos los escuchaban. ¿Qué tal testimonio? Ahora solo para aclarar, Lucas y Timoteo, ¿dónde estaban? Pues ya les dije, Lucas y Timoteo no fueron arrestados, pero Pablo y Silas eran judíos, se veían judíos, y en ese tiempo, aún ahora en la actualidad, había y hay un sentimiento antijudío. En otras palabras, el mundo odiaba y odia, y sigue odiando al pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿ustedes se imaginarán eso? Que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, ahí colgados, imagínate, tratando de levantar las manos probablemente. Después de todas las pruebas recontra difíciles por las que habían pasado, ellos estaban alabando al Señor. ¿Cuántos de nosotros
podríamos hacer algo así? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar alabando al Señor y glorificando al Señor aún en una prueba tan difícil? Definitivamente Dios había inclinado sus oídos para escuchar el clamor de sus corazones, y por eso dice el texto que de repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremecieron los cimientos. Lo curioso del caso es que el terremoto solamente fue en la cárcel, no fue en la ciudad. Hay testimonios históricos de que no hubo terremoto ese día en la ciudad, solamente fue en la cárcel. Y al instante se abrieron las puertas, los presos se soltaron las cadenas. El Señor escuchó sus oraciones e hizo de acuerdo a su voluntad. El Señor rompió las cadenas que los tenían atados y los liberó. Y yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, el Señor ya rompió esas cadenas de esclavitud del pecado en el que estábamos atados y nos ha dado la libertad en Cristo Jesús? Yo soy uno de ellos. ¿Quién más? Levante la mano. Amén. Y si tú todavía no has sido liberado de la esclavitud del pecado, es porque todavía no has tomado la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que, como dije, al final te voy a hacer una invitación. Pero dicen los versículos 27 y 28 que el carcelero despertó, vio todo lo que estaba pasando, se quiso matar y Pablo no lo dejó, le dijo: no te hagas daño. El carcelero se iba a matar por una buena razón, pero Pablo se lo impidió. Así que, sabiendo esto, Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Pablo le aseguró al carcelero que ninguno había escapado. Hubiera sido fácil para Pablo y Silas escapar. ¡Hey! Dios ha provisto una escapada, vámonos, ¿no? Dios ha hecho este terremoto para que nos vayamos. Sin embargo, como lo hizo con Pedro, ¿no? Pero para ellos, para Pablo, para Silas, la vida de los demás, sobre todo porque no eran salvos, era más importante que su propia libertad y comodidad. Las circunstancias les decían: escapen y sean libres. Pero el amor les decía: quédense por el bien de estas almas. ¿Recuerdan? Hemos visto la película inclusive del misionero que aterrizó en la selva ecuatoriana con la intención de evangelizar a los nativos de esa área, y sin embargo fueron todos asesinados con lanzas. Y después encontraron la cámara filmadora de él, donde él mismo decía: hey, hey, y ellos tenían escopetas, los hubieran podido matar. Sin embargo, él decía: no los maten, ellos no conocen de Cristo, nosotros sí. Nosotros vamos al cielo, pero si a ellos los matamos van a ir al infierno. Y por amor a ellos, se dejaron matar. Y Pablo está haciendo aquí algo parecido. ¿Sabes qué? Podría haber escapado, pero ¿sabes qué? Por amor al carcelero y a los demás presos, me quedo. Y vemos lo que pasó, iglesia. Dios seguía trabajando en el cómo y el cuándo. Dios orquestó todo esto, usó al enemigo para acusar a Pablo y Silas. Los azotaron, los golpearon, los arrestaron, los encarcelaron, los encadenaron de pies y manos. Dios usó la naturaleza provocando un terremoto para que los encadenados se soltaran. Dice el texto en el versículo 29 que el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Dios estaba trabajando detrás de las cortinas para abrir el corazón del carcelero. Dice en los versículos 30 y 31 que el carcelero luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Esto quiere decir, iglesia, con esto terminamos, que de alguna manera el carcelero, mientras dormía, había estado escuchando a Pablo y a Silas. Había estado escuchando probablemente el Evangelio de Cristo predicado por ellos. Porque de un momento a otro se echa a los pies de ellos y dice: ¿qué tengo que ser para ser salvo? El carcelero estaba tan impresionado por el testimonio de Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado y por su capacidad de gozarse
aún en las pruebas que inmediatamente quiso tener el tipo de vida que Pablo y Silas tenían. Iglesia, tu testimonio puede cambiar la vida de otros. Y así es como Dios quiere que sean nuestras vidas, como esos imanes naturales que atraen a la gente hacia Cristo. Nuestro cristianismo debe hacer que otros quieran tener lo que nosotros tenemos. El carcelero, después de ser testigo de todo lo que había pasado y visto, no le quedó más remedio que abrir su corazón y rendirse a los pies de Cristo. Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Iglesia, ese es el proceso para recibir a Cristo. Escuchar el mensaje de salvación, arrepentirse de tus pecados, abrir tu corazón y creer en el Señor Jesús y recibirlo como tu Señor y Salvador. Y el libro de Juan 6:47 nos dice, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Algo que es importante que entendamos y que nos enseña este pasaje es que la familia del carcelero no fue salva solamente porque el carcelero lo fue. Mucha gente tiene la tendencia a decir, bueno, si mi esposa es salva, entonces yo también soy salvo. No, no porque naciste en un garaje, eres carro. No porque tus papás son cristianos, tú también lo vas a hacer. No, es personal. Ojo. Tenemos esa tendencia a creer que si yo soy salvo, mi familia también lo será. Y sí, es una promesa. Tú y tu familia serán salvos. Pero para que eso suceda, Pablo tuvo que ir y exponer la palabra del Señor a él, al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Todos fueron salvados porque todos confiaron en la palabra de Dios y en el Jesús revelado a ellos a través de la palabra expuesta por Pablo. Y de la misma manera es para nosotros, iglesia. Para que tu casa sea salva, tú tienes que ir, exponerles la palabra y testificarles con el ejemplo. Y recordemos lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es por medio de nosotros, nuestro testimonio, la palabra expuesta por nosotros, que va a hacer que ellos se reconcilien con Dios. Pero no es solamente, ya soy salvo, ahora mi familia va a ser salva. No, tú tienes que testificar, tú tienes que ir y exponer la palabra a ellos. Ellos te tienen que ver si verdaderamente te has convertido. Tengo amigos que han esperado 2 años para que yo regrese al camino de la perdición. Ahorita regresan, hasta han apostado. Han perdido los que apostaron en contra. Porque yo no regresé al camino. Seguí, perseveré. El testimonio, iglesia. Iglesia, debemos ser embajadores de Cristo en todos lados, pero principalmente en nuestra casa. Y los dejo con esta pregunta. ¿Acaso fue el carcelero el que llamó a Pablo a Macedonia o fue Lidia? No fue ni Lidia ni el carcelero, fue Jesucristo el que los llamó. Amén.